Jóvenes señoritas, muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase haciendo la continuidad de las unidades que nos corresponde para este trimestre. Vamos a hablar en esta ocasión sobre el sistema nervioso y todas las funciones y estructuras que tiene a partir de su funcionalidad. Vamos a hablar sobre el sistema nervioso. ¿Qué es el sistema nervioso? El sistema nervioso es la estructura básica de nuestro organismo a través de las funciones de relación que tiene nuestro cuerpo con todo lo que es el sistema nervioso, es decir, la funcionalidad, la estructura y el modo de trabajar de nuestro organismo depende mucho de cómo trabaje el sistema nervioso. Es por eso que este va a permitir detectar, interpretar y responder de forma rápida a los estímulos del medio, tanto internos como externos. Nuestro sistema nervioso va a captar todos los estímulos que nos rodean, sea el sonido, sea luz, sea a través del tacto. ¿Quiénes son los que están involucrados para captar estos estímulos? Todos nuestros sentidos. A través de la vista, del oído, del olfato, tú vas a poder captar aquellos estímulos que provienen del medio, así también como vamos a poder captar estímulos desde el sistema nervioso hacia los sentidos de nuestro organismo. Y es así que el sistema nervioso va a poder indispensablemente hacer la interpretación de estos estímulos para que tú puedas tener en cuenta cómo nuestro organismo responde y no haciendo una tardanza, una variabilidad de tiempo en horas o minutos, sino es al instante, de forma inmediata, la respuesta que da nuestro sistema nervioso. Es por eso que te dice acá en la pantalla, te permite interpretar y responder de forma rápida. ¿A qué? A los estímulos dados por el ambiente. De este modo es como trabaja el sistema nervioso. El sistema nervioso está compuesto por una estructura. Esa estructura prácticamente va a ser una reunión de células, las cuales van a conformar todo este sistema. Como en una clase anterior ya les había mencionado, nuestro organismo está compuesto de una unidad mínima de vida llamada célula. Esa célula en su conjunto van a formar tejidos. Los tejidos han de formar órganos, los órganos han de formar sistemas. Bueno, este sistema nervioso también tiene un eje para trabajar toda su funcionalidad. En este caso sería las neuronas. Las neuronas son las células que van a estar, que van a formar todo lo que va a ser el sistema nervioso, acompañado de las neuroglías. Las neuronas son un tipo de células nerviosas con prolongaciones muy alargadas y un núcleo central que le permite realizar conexiones con otras células nerviosas. Las neuroglías son un tejido del sistema nervioso que prácticamente protege, nutre y aísla a la célula. Se va a encargar de su alimentación. ¿A cuál célula? A la célula nerviosa, que es la neurona. Entonces, este tejido llamado neuroglía va a trabajar de este modo con la célula. También es una estructura del sistema nervioso. A través de las glías, que son las que detectan o destacan entre ellas los astrocitos y los oligodendrocitos. Entonces, a partir de eso se hace el trabajo de la estructura del sistema nervioso a través de las neuronas y las neuroglías. Una característica fundamental de las neuronas es que éstas no se van a reproducir. Prácticamente son células únicas. ¿Está bien? Entonces, esa es la estructura del cual está compuesto el sistema nervioso, principalmente del origen de las células nerviosas como la neurona. Vamos a ver un poquito sobre la estructura de la neurona, en qué consiste, cuál es su cuerpo, cuál es su funcionalidad. Y en este apartado vamos a hablar específicamente sobre la estructura, es decir, las partes que tiene la neurona. Como pueden ver ustedes en la pantalla, y se los voy a ir marcando con el cursor, la neurona tiene más o menos esta forma, ¿ya? Es como
elemento estrellado con prolongaciones. Su fundamental componente es el núcleo que tiene la neurona y el cuerpo soma. ¿Está bien? ¿Qué hace el cuerpo soma? Es el que integra todas las señales que le envían a través de las dendritas y el cuerpo axón para que ésta pueda metabolizar toda la información y de este modo se pueda centrar en la neurona como tal. Entonces lo que hace es integrar las señales que se emiten a través de sus partes para coordinar las actividades metabólicas que tiene la neurona. Eso es lo que prácticamente se encarga el cuerpo soma. ¿Qué hacen las vainas de mielina? Si ustedes pueden ver, estas vainas de mielina se van a encontrar prácticamente en todo lo que es el axón y lo que van a hacer es trabajar juntamente con los estímulos que han sido enviados de una neurona a otra. Y a esto se le llama vaina de mielina o también llamada capa blanca formada por fosfolípidos. Lo que van a hacer es enviar las informaciones que se va a trabajar alrededor de todo lo que es el cuerpo axón. ¿Y qué es el cuerpo axón? Ustedes pueden ver esta prolongación que tiene la neurona, no por todos lados. Las prolongaciones que tienen acá van a diferir en su tamaño, pero el axón va a ser de más tamaño. Entonces, una prolongación del citoplasma que conduce el potencial de acción. El potencial de acción va a ser toda esa corriente eléctrica que va a mandar las señales de transmisión de información. Entonces, esa prolongación se llama axón. ¿Qué son las dendritas? Las dendritas son las terminaciones o estas prolongaciones más pequeñas del citoplasma que también reciben señales de otras neuronas. ¿Qué quiere decir esto? A través de las dendritas o también del axón, ya se van a realizar todo lo que son las conexiones neuronales. ¿Está bien? A través de la vaina de la mielina que también trabaja juntamente con el axón y las dendritas. Es importante que una neurona tenga estas prolongaciones dendríticas para poder realizar mayor cantidad de sinapsis. El nudo de Reinben también es conocido así. ¿Por qué? Porque es donde se transmiten todas las potenciales de acción. Ustedes pueden ver más o menos la estructura que tiene acá, como si fueran unos pequeños nódulos. Entre nódulo y nódulo, o también llamada entre vaina y vaina, ¿ya? Van a existir una unificación llamada nodo de Reinben. Entonces, esto es lo que es allí donde prácticamente se va a dar todo lo que es el potencial de acción para transmitir las señales eléctricas que tiene cada neurona. Finalmente, otra parte indispensable de la estructura de las neuronas son las terminaciones sinápticas. Y estas terminaciones están más o menos por acá, tanto en las dendritas como en axón. Son terminaciones sinápticas. ¿Por qué? Porque son las que van a transmitir las señales de una neurona a otra. Entonces, esta es la estructura. Estamos dando pinceladas porque estas hay que ir trabajando una por una y son temas ya más largos, pero estamos dando una pincelada de lo que es más o menos la estructura neuronal y las funciones más básicas que cumple cada estructura. Entonces, es importante que usted memorice cada parte de la neurona. Vamos a tener también los tipos de neuronas, pero por dos elementos principales. Va a ser primero por estructura y por función. En el caso de que estudiemos a la neurona por estructura, vamos a tener estos tres tipos de neuronas. Las más importantes, obviamente. Las neuronas multipolares, las neuronas bipolares y las neuronas unipolares. Cuando hablamos de neuronas multipolares, vamos a hablar de neuronas multipolares cuando tienen varias dendritas y también tienen un axón. Esto lo vamos a encontrar siempre en todo lo que va a ser el encéfalo. ¿Está bien? Y esa es la forma que tiene. Tiene tanto el axón, el cuerpo soma o también llamado celular y las dendritas. Por eso es multipolar, por la estructura que tiene, la forma que tiene. Si ustedes ven, tiene muchas ramificaciones, por eso se le llama multipolar.
En el caso de la neurona bipolar, solamente van a observar ustedes la diferencia con lo que son las dendritas y el axón y las ramificaciones dendríticas que tiene. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar esto? Tanto en los ojos y en el oído. ¿Está bien? Y las neuronas unipolares tienen una sola prolongación dividida en una rama central. Si ustedes pueden ver la diferencia, incluso en sus nombres mismos, ¿no? Multipolar, bipolar y unipolar. Entonces, prácticamente por estructura, y cuando hablamos de estructura estamos hablando de forma. Por su forma, es así como se dividen las neuronas. ¿Cómo se dividen? Por su función. Cuando hablamos de su función estamos hablando de la importancia de la funcionalidad que va a cumplir cada neurona. Y en este caso vamos a tener a dos tipos, en el caso de que sean neuronas por función. Vamos a tener a las neuronas aferentes y a las neuronas eferentes. Cuando hablamos de neuronas aferentes, también vamos a tener, o lo podemos llamar sensitivas. Y si hablamos de neuronas eferentes, también las vamos a llamar motoras. ¿Por qué se llaman eferentes? Perdón, ¿por qué se llaman aferentes? Es porque estas neuronas, ya, por estímulos, lo que van a hacer es llevar el impulso de los receptores a todo lo que va a ser el sistema nervioso central. Es decir, alguna vez tú has sentido frío con la mano o de pronto has sentido que te ha pinchado una agujita, una espina. Lo que hacen las neuronas aferentes es llevar toda esa información del pinchazo, del dolor, hasta el sistema nervioso central. Por eso se le llama aferente, porque el estímulo o el impulso nervioso va a venir desde el exterior hacia el sistema nervioso central. En cambio, las neuronas eferentes lo que van a hacer es codificar esa información o en algunos casos llevar un impulso nervioso desde el sistema nervioso central hasta lo que son los efectores o en este caso todo lo que son nuestros músculos o nuestros sentidos para que tú puedas identificar si ya sea dolor, placer, estímulos de cualquier tipo. Entonces es por eso que la diferencia es en el tipo de neurona por estructura y por función. En este caso, la funcionalidad que tiene cada neurona, sea aferente o eferente. Continuemos. Ya hemos hablado sobre esto. ¿Cuándo hablamos de una transmisión de información? ¿Cuándo hablamos de una transmisión de información? Cuando estamos hablando de neuronas, anteriormente hablábamos cómo esta tiene su estructura, cómo es que llevan la información, cómo es su forma, cuáles son sus partes. Las neuronas lo que van a hacer es transmitir impulsos nerviosos, ¿ya? Lo que hacen es transmitir impulsos nerviosos. Entonces, ¿a través de qué? A través de un potencial de acción. ¿Qué son los potenciales de acción o cómo se trabaja con un potencial de acción? Ya les he dicho que van a estar entre vaina y vaina de cada parte del axón. Entonces lo que van a hacer es, un potencial de acción salta de un nodo a otro, acelerando en gran medida la conducción en el axón. Entonces por acá es donde se va a transmitir todo el impulso nervioso y lo que va a hacer el potencial de acción es trasladar la información de vaina a vaina, ¿ya? Entonces en la excitación que se genera en el potencial de acción prácticamente es todo eso es una corriente eléctrica debido al flujo de iones y el potencial. Por eso es que se genera más o menos como una descarga eléctrica por todo lo que va a ser la neurona. ¿Está bien? Y ahí ustedes pueden ver, ahí está la vaina de mielina, ahí está el axón y ahí está el nodo. Entonces eso es donde se provoca y ahí es donde se provoca todo lo que es el potencial de acción. Y ahí ustedes van a ver una imagen mucho más microscópica donde se encuentra la cubierta de mielina y también el axón. Y justamente ahí el nodo donde se va a producir el potencial de acción. Entonces, ese es el modo en el que se trabaja todo lo que es la transmisión nerviosa.
Para realizar una transmisión nerviosa o también para realizar una sinapsis, ¿qué es lo que sucede? Este apartado de la sinapsis es un apartado en el que se debe hablar un poquito más tiempo. Sin embargo, lo vamos a dar solo una pinceladita porque tenemos que acelerar en el contenido y además tenemos que trabajar prácticas en clase. Aquí solamente vamos a hablar un poco de teoría. ¿Qué es la sinapsis? Quiero que se concentren un poquito en la imagen que ustedes tienen allí. Estas son las terminaciones dendríticas. ¿Está bien? Son cada terminación dendrítica y aquí vamos a observar qué es lo que sucede de neurona a neurona cuando se realiza una sinapsis. Primero, ¿qué es una sinapsis? Una sinapsis es la transmisión de información de una neurona a otra. ¿Qué quiere decir? Una neurona viene con información previa para que la otra neurona también tenga esa información. Entonces, lo que va a hacer esa transmisión de información es llamada sinapsis, ¿ya? Entonces, la sinapsis es la transmisión de información de neurona a neurona. ¿Cómo sucede esto? El extremo terminal del axón se expande y forma el botón del axón. Quiero que vean acá. Terminal sináptica. Acá está. Y todo lo que son las dendritas y los receptores también pueden ubicarse en esta parte. Entonces, lo que va a suceder es que van a hacer un contacto con otra dendrita o también con el corposoma. ¿Está bien? Van a hacer un contacto. Este contacto no ocurre realizando prácticamente una unión, ¿ya? No existe unión entre dendrita y dendrita o entre corposoma y axón. No existe un contacto físico para realizar una sinapsis. Lo que ocurre para transmitir la información simplemente se trabaja a través de los neurotransmisores. Cuando hablamos de neurotransmisores, estamos hablando de que ellos van a generar lo que son la transmisión de información a través de la acetilcolina, la dopamina, la noradrenalina. Entonces, son los neurotransmisores que van a intercambiar información. Entonces, en la sinapsis, si bien es un intercambio de información, no existe unión física de las neuronas, sino se da a través de la transmisión de los neurotransmisores. Muy bien, vamos a ver un poquito de la clasificación general del sistema nervioso. ¿Está bien? Este tema es bastante extenso. El sistema nervioso se va a clasificar prácticamente en 3 elementos principales de estudio específico, que no lo vamos a tocar en este caso, pero es necesario que ustedes lo conozcan y cómo está dividido. Todo lo que es el sistema nervioso está dividido en 3 estructuras fundamentales. Primero, lo que es el sistema nervioso central. Si ustedes ven en la imagen, ¿en qué se va a dividir el sistema nervioso central? En el cerebro y en la médula espinal. El estudio que vamos a realizar a través de todo lo que es el sistema nervioso central se va a concentrar prácticamente en todo lo que va a ser el cerebro y la médula espinal. No se va, prácticamente el sistema nervioso central no va a hablar con respecto a los brazos, a las manos, se va a concentrar en el cerebro y en la médula espinal. Por eso es un apartado muy indistinto del sistema nervioso. ¿Está bien? Pero obviamente trabajan a la par. En el caso del sistema nervioso periférico, que también es otra división del sistema nervioso, por un lado tenemos al sistema nervioso central, por otro tenemos al sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico, lo que se trabaja en este apartado son 100% lo que son las neuronas sensoriales y motrices, en todo lo que es el sistema nervioso periférico. Y además vamos a trabajar todo lo que son las divisiones somáticas y autónomas. A eso se le denomina sistema nervioso autónomo. Y cuando estamos hablando de eso, en el caso del sistema periférico, por ejemplo, vamos a trabajar todo lo que son las neuronas sensoriales, cómo se dividen los estímulos, cómo es que llega cada estímulo, cómo es que se dan los impulsos y demás, los impulsos nerviosos. ¿Está bien? Entonces, estas son las 3 partes de división del sistema nervioso central. Cada uno tiene
tiene una estructura inmensa que hablar, partes y denominaciones. En este caso no lo vamos a hablar. Solamente ustedes tienen que tener en cuenta en cuántas divisiones tiene el sistema nervioso para poder trabajar sus demás estructuras. Vamos a hablar de un elemento importante que, bueno, prácticamente es indispensable que usted sepa. ¿Cuáles son los factores que determinan el desarrollo adecuado del sistema nervioso? Cuando estamos hablando del sistema nervioso, prácticamente estamos hablando de todo lo que va, de toda esa relación que tiene nuestro cerebro con todo nuestro organismo, con nuestro cuerpo. Entonces, son 3 factores elementales: la alimentación, la lactancia materna y la estimulación temprana. Cuando hablamos de la importancia que tiene la alimentación en el sistema nervioso central, ¿por qué hablamos de esa importancia? ¿Por qué se debe trabajar dentro de lo que es el desarrollo del sistema nervioso sobre la alimentación? Nosotros estamos de acuerdo en que la alimentación es fundamental en la vida del ser humano y esa alimentación debe ser equilibrada. Ahora, ¿por qué dentro del estudio del sistema nervioso tenemos que hablar sobre alimentación? Muy interesante la pregunta, ¿no? Vamos a desglosar un poquito eso. Por ejemplo, nuestro sistema nervioso se va a alimentar principalmente de la glucosa y el oxígeno. El oxígeno, ¿en qué alimentos lo vamos a encontrar? En todos aquellos componentes que tengan agua. Entonces, ¿por qué? Porque el agua en su composición química tiene hidrógeno y oxígeno. Entonces, en los alimentos que tengan mayor cantidad de agua vamos a encontrar todos los elementos de oxígeno. Y por eso es la importancia del consumo suficiente también de todo lo que son los carbohidratos, porque hemos dicho que la glucosa es importante para la alimentación, principalmente para el buen funcionamiento del sistema nervioso. Entonces, los carbohidratos terminan convirtiéndose en glucosas y es por eso fundamental el consumo, ¿ya? Por otra parte, por ejemplo, hay algunas deficiencias que nosotros tenemos en el hecho, por ejemplo, de no consumir algunas vitaminas. Muchas veces nosotros lo que hacemos es comer más un solo tipo de alimentos, el hecho, por ejemplo, de consumir excesivamente lípidos y no así vitaminas. Ustedes saben que los lípidos tienen que ver 100% con las grasas, entonces es propenso de que no estemos ayudando al desarrollo de nuestro sistema nervioso. Obviamente, a la edad que ya ustedes tienen, lo que tenemos que hacer son más alimentaciones preventivas, porque el desarrollo del sistema nervioso más o menos se da hasta los 5 años, ¿ya? Es ahí donde las mamás tienen que alimentar de forma muy equilibrada a sus hijitos. En el caso de la lactancia, por ejemplo, la lactancia, ya les había dicho, cuando el bebé sale del vientre de la mamá, su organismo todavía está en crecimiento y desarrollo. Crecimiento y desarrollo van de la mano. No podemos hablar crecimiento por un lado y desarrollo por otro lado. Crecimiento y desarrollo van de la mano. Entonces, el desarrollo del sistema nervioso todavía va a seguir su proceso. Entonces, ¿cuán importante es la lactancia? ¿Cómo se produce el crecimiento cerebral o el desarrollo del sistema nervioso? A través de la división celular. Y la división celular a esta edad se da de manera rápida. Es por eso que ustedes van a ver cómo los niños van aprendiendo, de la noche a la mañana van a ir aprendiendo cosas que tú ni te imaginabas. Es por esa división celular que se hace en este proceso de desarrollo, porque el número de células van en aumento, ¿ya? Se han hecho estudios con algunos animales, se han hecho prácticas. ¿Qué es lo que se ha hecho? A un grupo de animales se les ha dado la leche materna en proceso de desarrollo, llámese cuando eran más o menos a la edad de 3 meses, 2 meses, que ya están terminando de lactar los animalitos, pero en cuanto nacen se les quita la leche materna. Entonces a otro grupo se les da la leche materna normal en los animalitos. ¿Cuál ha sido la diferencia? La división celular
en el desarrollo neuronal, en el desarrollo de la división celular de los animales que sí lactaban era mayor, y no así en aquellos que no tomaban la leche materna. Entonces, los que hicieron el estudio llegaron a la conclusión de que la lactancia materna es indispensable en los niños. Ustedes se preguntarán, pero hay niños que por alguna situación no se alimentan y eso les va a volver de pronto con menos capacidades. Obviamente no, hay suplementos, pero mientras se pueda tener la disposición de hacer que el niño lacte, es indispensable. Y cuando hablamos de una estimulación temprana, la estimulación temprana es dar herramientas de trabajo desde que el bebé tenga la capacidad de tomar ya elementos con sus manos, desde muy bebé, darle señales de trabajo de aprendizaje. Por ejemplo, hacerles agarrar bolígrafos, colores, hacerles caminar sobre de pronto algunos elementos para que ellos puedan determinar si es suavecito, si es áspero. La estimulación temprana es trabajar el aprendizaje desde antes de ir al colegio. Entonces, a eso se determina. Muchas veces hay padres que lo que hacen es hacerle crecer al niño como pajita brava. Crece, le meten al colegio y no pasa nada. La estimulación temprana te dice, lee al bebé desde que está en el vientre de la madre. Hazle escuchar una canción, hazle escuchar sonidos semanotopeicos, léele cuentos, hazle trabajar con hojitas, con papelitos, y eso se determina estimulación temprana para que el desarrollo cerebral se dé con mayor respaldo. Entonces es importante para el desarrollo del sistema nervioso. Y ya para concluir, vamos a hablar sobre los efectos de las drogas en el sistema nervioso. En sus tipos se van a dividir en tres las drogas: los estimulantes, los depresores y los alucinógenos. Cuando hablamos de drogas estimulantes, las vamos a caracterizar porque estas prácticamente una vez que son consumidas, van a acelerar lo que es la actividad del sistema nervioso. Si ya de entrada nosotros estamos a veces un poco inquietos, al consumir estas drogas estimulantes, lo que vamos a hacer es estar el doble de nerviosos, el doble de ansiosos. Por eso es que sus afecciones o lo que produce o sus efectos son la euforia, ya, lo que es la desinhibición, la falta de control emocional, ahí pues que se vuelven más agresivos, irritables, de pronto tienen una menor fatiga, tienen la disminución del sueño, son inquietos. ¿Y cuáles son las drogas que están dentro de este grupo? Por ejemplo, están la cocaína, la anfetamina, ¿ya? Las DMA, que son más drogas de éxtasis, la cafeína, la teína. Entonces son drogas estimulantes, ¿ya? Dentro de lo que son los depresores, ¿por qué se llaman depresores? Porque estas van a disminuir o van a retardar la función del sistema nervioso. Es decir, a una persona que está excesivamente eufórica, lo que van a hacer las drogas depresoras es volverla más pasiva, más lentita en todo lo que va a hacer. Lo que van a trabajar estas drogas dentro de lo que es el sistema nervioso de la persona va a ser la alteración en la concentración y el juicio. ¿Ya? Van a hacer lo que es la relajación del bienestar, la apatía, la sedación. Entonces, ¿quiénes son los que están dentro de este grupo? El alcohol, ¿ya? Los barbitúricos, los tranquilizantes. Muchas personas se automedican con los tranquilizantes, por ejemplo, el opio, ¿ya? Y ahí vamos a encontrar a sus derivados como la morfina, la heroína, ¿ya? La metadona. Entonces, son algunos tipos de drogas que que van a ser de este tipo de depresores. Y también tenemos a los que son los alucinógenos, los que prácticamente te mandan a las nubes, ¿ya? Y estos, ¿cuáles van a ser sus consecuencias? Van a ser que van a distorsionar la percepción. Es decir, tú a tu compañero lo vas a ver con sus tres cabezas, vas a alucinar de que tu mesa se ha convertido en un dragón, etcétera. Entonces, esos son sus efectos de las drogas que son de tipo alucinógenos, ¿ya?
Otra de las características son las sensaciones y los pensamientos que se generan a través de la distorsión que van a tener. También van a generar confusión mental, ¿ya? Van a generar desorientación en tiempo y espacio, dónde estoy, quién soy, a dónde voy, etcétera. Entonces, son tipos de desorientación que van a generar las drogas de tipo alucinógeno. Entre estas vamos a tener las famosas LSD, mejor dicho, ¿ya? Vamos a tener lo que son las drogas, por ejemplo, ahí está el éxtasis, la marihuana, ¿ya? También las cannabis, los hongos, que son drogas de tipo alucinógeno. Entonces, si ustedes ven las afecciones que tiene cada una de estas drogas, obviamente que van a afectar al sistema nervioso y por ende su consumo está prohibido. Vamos a hablar también, ya terminando, sobre algunos procesos que provocan las enfermedades en el sistema nervioso. Hay algunos trastornos que vamos a tener dentro de lo que son el sistema nervioso. Son temas muy largos, pero vamos a dar una pinceladita. Por ejemplo, vamos a tener lo que es los trastornos degenerativos, a partir de lo que son los genes, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener, por ejemplo, la esclerosis, vamos a tener lo que son las enfermedades de Lou Gehrig, ¿ya? Entonces son trastornos que se van a ir dando por orden degenerativo, que poco a poco te van a ir eh, trabajando en lo que son tus funciones normales y las van a ir degradando. Vamos a tener trastornos por orden infeccioso. Por ejemplo, la meningitis, encefalitis, los abscesos cerebrales, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que son algunos hematomas que hemos tenido en alguna caída y infecciones que no se han curado y las hemos dejado a largo plazo. Puede haber algún tipo de trastorno también. Los trastornos inmunes, ¿ya? Que se puede dar, por ejemplo, en el caso de la esclerosis múltiple. Los trastornos tumorales, que esto se da por lo que son los tumores cerebrales, por caídas, por lesiones, ¿ya? Incluso por infecciones también. Los trastornos vasculares a través de lo que son las hemorragias cerebrales o infartos cerebrales también. Los trastornos tóxicos y metabólicos, que se da por algún tipo de sobredosis con algún medicamento. Ya es lo más común en el caso, por ejemplo, de los que son alcohólicos o los que son excesivos narcóticos, los que usan muchos narcóticos, también se va a dar este tipo de trastorno. Y los trastornos traumáticos, que van a ser 100% por lesiones y en algún caso en la médula espinal también. Muy bien, jóvenes, hasta aquí todo lo que es el sistema nervioso. No vamos a trabajar todo lo que son sus subdivisiones, pero ese es el panorama general del sistema nervioso. Lo más importante es el estudio de la célula que comprende este sistema. ¿Está bien? Y les estoy dejando una actividad. Tienes que copiar todo lo que son las presentaciones que yo les he mandado mediante este video en tu cuadernito, ¿ya? Y tu trabajo final, que me lo tienes que mandar a la plataforma de Classroom, solo una foto con nombre completo y curso. Nombre completo, por favor, nada de estar poniendo tus apoditos ni nada de eso, ¿ya? Nombre completo y paralelo. Lo que tienes que hacer es realizar una maqueta de la estructura neuronal. Indispensable, 100% de material reciclado. No quiero escuchar que me estén llamando o me estén escribiendo, profe, no tengo plata para comprar material, no tengo plata no hay librería, no se está abriendo nada. Prohibido. En la casa tenemos mucho material de desecho que nos va a proporcionar material para trabajar. Y recuerda que la creatividad no depende de dinero. Así que tu reto va a ser trabajar tu creatividad al 100% y realizar tu maquetita. Cuidado me pongan ahí un guatito y lo jalen sus puntitas, profe, ahí está mi neurona. Creatividad. ¿Está bien? Entonces, hasta ahí, chicos. Espero que les vaya bien con su trabajo. Nos vemos en una pronta clase.